Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Muy buenos días, señor diputado Jesús Murillo Caram, presidente de la Cámara de Diputados, señor senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente del Senado de la República, señoras senadoras, señores senadores, señoras diputadas, señores diputados, distinguidos invitados especiales, secretarios, amigas y amigos. La transparencia en las acciones de los gobiernos es una condición necesaria para fortalecer la rendición de cuentas en el país. Por eso, el día de hoy quiero felicitar al Congreso de la Unión, a ambas cámaras, a los legisladores de todos los partidos, por la aprobación de las reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. El día de hoy me congratula compartir con ustedes el acto de promulgación del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de esta ley. Con esta reforma avanzamos en la construcción de un marco normativo que procure la transparencia en la aplicación de los recursos públicos en los tres órdenes de gobierno. Celebro que las y los legisladores hayan discutido, enriquecido y aprobado la iniciativa que presenté al inicio de este periodo ordinario de sesiones y sobre todo que lo hayan hecho precisamente en el sentido de iniciativa preferente con el cual fue presentada. De esta manera, el Poder Legislativo cumplió bien lo que mandata la Constitución y se suma, desde luego, y se convierte, como debe serlo, en un factor determinante en la transformación que requiere el país. Como ustedes saben, esta reforma se inscribe en un esfuerzo más amplio emprendido en estos años. Nos propusimos construir un nuevo régimen de rendición de cuentas en el que los ciudadanos ejerzan un control más efectivo sobre las instituciones públicas, tal y como debe ocurrir en toda democracia. En primer lugar, se impulsó una reforma al artículo 6º constitucional que establece mínimos legales que deben regir el ejercicio del derecho de acceso a la información. Entre otras cosas, esta reforma estableció la obligación que tienen las autoridades de los tres órdenes de gobierno de generar información actualizada sobre la forma en que obtienen y gastan sus recursos públicos. En segundo lugar, impulsamos un paquete de reformas constitucionales enfocadas al ejercicio presupuestal, a la evaluación de resultados y a la fiscalización. Y con ello, la Administración Pública refrendó su compromiso con la honestidad y la eficiencia en el uso de los recursos públicos y con el combate a la corrupción. En tercer lugar, también el Congreso aprobó y el Ejecutivo publicó la Ley General de Contabilidad Gubernamental, un ordenamiento que ha contribuido a que exista mayor orden, mayor certeza y mayor transparencia en el uso de los recursos públicos, haciendo compatibles los esquemas presupuestales y contables de la Federación con los de las entidades federativas y los de los municipios. Un primer paso de esta ley fue la creación del Consejo Nacional de Armonización Contable, órgano que ha aprobado 22 documentos normativos para hacer homogéneas las normas, los clasificadores de gasto y los planes de cuentas aplicables a todos los entes públicos. A pesar de estos avances, sabemos muy bien que en la opinión de los mexicanos la corrupción sigue siendo uno de los mayores problemas de la vida del país y particularmente en los gobiernos. Por eso es necesario reforzar el andamiaje legal. Por eso es necesario seguir reduciendo los niveles de discrecionalidad y opacidad en el manejo de los recursos públicos que aún son persistentes. No podemos permitir que malos funcionarios, excepcionales en todas las estructuras de gobierno, incurran en actos de corrupción y con ello manchen toda la gestión pública y toda la percepción que de la política y de gobierno pueda tener el ciudadano. Y menos podemos permitir que se enriquezcan desde sus puestos públicos, que aprovechen para ello vacíos legales, que oculten información o que actúen de espaldas a la ciudadanía y en contra de los intereses ciudadanos. Era, pues, imprescindible reformar la Ley General de Contabilidad Gubernamental para cerrar esos espacios a la opacidad y a la impunidad. Así lo ha hecho ya el Congreso de la Unión. Qué bueno.
Permítame compartir ante la opinión pública algunos aspectos clave de esta reforma aprobada. Primero, estas reformas permitirán transparentar el gasto público. Ahora, toda la información financiera de todos los órdenes de gobierno debe presentarse de una manera clara, una manera sencilla y una manera accesible a los órganos de fiscalización y a la sociedad en general. De esta manera no solo cerramos espacios a la discrecionalidad, sino también garantizamos que los ciudadanos tengan acceso a información oportuna que les permita exigir más y mejores resultados a sus gobernantes. Así, fortalecemos la eficacia en la administración y aplicación de los recursos públicos. Segundo, la reforma incorpora un nuevo apartado en la ley que aborda el tema de la transparencia y la difusión de la información en todas las etapas del ciclo hacendario. Es decir, ahora todos los gobiernos debemos cumplir con estándares de difusión y de transparencia. Por ejemplo, el de generar documentos dirigidos a la población de manera sencilla, en formatos accesibles, mantener la información financiera del gobierno en Internet por lo menos 6 años, así como incluir sistemas informáticos de contabilidad, incluir en ellos los documentos que justifiquen los gastos y los comprueben. También se señalan rubros específicos de información que deben incluir los entes públicos en sus leyes de ingresos y en sus presupuestos de gasto, tales como todas sus obligaciones de deuda pública, sus principales programas y proyectos, las fuentes de ingreso que recaudan y los gastos de inversión que tengan programados. En otras palabras, amigas y amigos, esta ley ayudará a poner la lupa ciudadana sobre cuánto y cómo gastamos los gobiernos federal, estatales y municipales. Tercero, con la reforma se dispone que los gobiernos difundan en Internet la información relativa a la evaluación del desempeño de los programas y políticas públicas antes de presentar al Poder Legislativo o ayuntamiento que corresponda los proyectos de presupuesto de egresos. ¿Para qué? Esta medida permitirá que la información relacionada con el impacto y los resultados de los programas se tome en cuenta a la hora de asignar los recursos y diseñar o modificar las acciones gubernamentales. Con esto se limita la discrecionalidad de los gobernantes y se da más racionalidad al manejo de dinero de los contribuyentes. Cuarto, se prevén diversos mecanismos para hacer más transparente el ejercicio de los recursos públicos que se transfieren a las entidades federativas mediante los fondos de aportaciones que están asociados a políticas en materia de educación, de salud, de seguridad pública, de desarrollo social y de infraestructura. De esta manera, se arroja luz sobre el uso que los gobiernos locales dan a recursos que les transfiere la Federación por instrucciones del Congreso y que hasta ahora no requerían ser transparentados de la misma forma. Y quinto, se incrementan las sanciones administrativas a quienes incumplan con lo dispuesto en la ley. Ahora la alteración dolosa de los registros contables, es decir, la trampa contable, la omisión de información, la falta de difusión de la información contable, podrán considerarse conductas graves que implicarán la destitución e inhabilitación del cargo. De lo que se trata, pues, es de poner fin a cotos de impunidad de malos funcionarios que tanto indignan a la sociedad. En suma, amigas y amigos, se trata de que todo gobernante, sea del ámbito federal, estatal o municipal, esté obligado a rendir cuentas de cómo se gasta cada peso y cada centavo de los mexicanos. Y gracias a esta reforma, los ciudadanos podremos darle un seguimiento puntual y detallado del dinero público en todas y cada una de las etapas de la gestión gubernamental. Señoras y señores legisladores, señoras y señores, soy un presidente que tiene la firme convicción de que el gobierno es un instrumento al servicio del bien común. Estoy convencido de que todo gobernante y todo servidor público tiene la obligación legal, política y ética de actuar con honradez y transparencia, siempre de cara a la ciudadanía. Y por eso he buscado no solo que el gobierno que encabezo se apegue a esos principios, sino también fortalecer el marco jurídico e institucional para erradicar la discrecionalidad y la arbitrariedad de todas las esferas del quehacer gubernamental.
Debo destacar además el éxito del mecanismo constitucional de la iniciativa preferente. Hubo a través de este mecanismo la posibilidad de darle prioridad a un tema de la agenda pública. Hubo también la responsabilidad de los legisladores de discutir con amplitud en ambas cámaras el tema y de resolver en un plazo perentorio que evita precisamente que las decisiones se pospongan indefinidamente en demérito de los ciudadanos. Con la reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Congreso y la Administración Pública honramos el compromiso de legar a los mexicanos instituciones de gobierno más abiertas al escrutinio ciudadano. Corresponde ahora a los gobernantes y a los servidores públicos de la Federación, de los gobiernos estatales y de los municipios obedecer sin cortapisa este nuevo ordenamiento y a todos los ciudadanos exigir de todos los gobiernos honradez, disciplina y transparencia en el ejercicio de los recursos que son de todos. Solo en esa medida lograremos erradicar la corrupción y podremos construir un México con instituciones democráticas más sólidas y eficaces. Un México en el que el gobierno sea sinónimo de transparencia y de vocación de servicio a los demás. Creo que ese México vendrá y hoy, con esta importante reforma, se da un paso fundamental para lograrlo. Finalmente, quiero reconocer y agradecer a las y a los legisladores de ambas cámaras el comportamiento responsable que ha permitido la discusión y la aprobación de diversos ordenamientos legales. Y hago votos porque efectivamente del Congreso, de ambas cámaras, sigan emergiendo decisiones eficaces y constructivas para el bien de México. Muchísimas gracias por su atención. Invitamos al ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos para que en compañía del secretario de Gobernación, del secretario de Hacienda y Crédito Público, así como de los integrantes de la fila de honor, realice la firma del decreto que reforma la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Señoras y señores, es así como damos por concluido este evento. Se despide de ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, agradeciendo su amable asistencia. Muy buenos días. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Muy buenos días, señor diputado Jesús Murillo Caram, presidente de la Cámara de Diputados, señor senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente del Senado de la República, en la aplicación de los recursos públicos en los 3 órdenes de gobierno. Celebro que las y los legisladores hayan discutido, enriquecido y aprobado la iniciativa que presenté al inicio de este periodo ordinario de sesiones y sobre todo que lo hayan hecho precisamente en el sentido de iniciativa preferente con el cual fue presentada. De esta manera el Poder Legislativo cumplió y cumplirá. Señoras senadoras, señores senadores, señoras diputadas, señores diputados, distinguidos invitados especiales, secretarios, amigas y amigos. La transparencia en las acciones de los gobiernos
es una condición necesaria para fortalecer la rendición de cuentas en el país. Por eso, el día de hoy quiero felicitar al Congreso de la Unión, cumplió bien lo que mandata la Constitución y se suma, desde luego, y se convierte, como debe serlo, en un factor determinante en la transformación que requiere el país. Como ustedes saben, esta reforma se inscribe en un esfuerzo más amplio emprendido en estos años. Nos propusimos construir un nuevo régimen de rendición de cuentas en el que los ciudadanos ejerzan un control más efectivo sobre las instituciones, a ambas cámaras, a los legisladores de todos los partidos, por la aprobación de las reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. El día de hoy me congratula compartir con ustedes el acto de promulgación del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de esta ley. Con esta reforma avanzamos en la construcción de un marco normativo que procure la transparencia